Espérate que retumba un poco, Mariana. ¿Esto lo retumba un poco? No. Ahora sí. Decía que bienvenidos a todos a esta nueva edición del Foro Sindical de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid. La verdad que no podíamos comenzar esta reunión, en mi opinión, sin mostrar nuestra solidaridad y nuestro apoyo a los trabajadores de la limpieza diaria que están protagonizando en estos días una lucha ejemplar en Madrid, ¿no? Por lo tanto, vaya para ellos nuestro saludo, nuestro reconocimiento, nuestra solidaridad y nuestro apoyo, ¿no? Esta sesión del foro, que como conocéis celebramos más o menos cada 2 meses, va a tratar sobre el tema de pensiones, y básicamente porque entendemos en Izquierda Unida, en la Comunidad de Madrid, que este es el elemento determinante del conflicto social que nos va a acompañar al menos en estos meses, ¿no? Lo hemos titulado ¿por qué quieren recortar las pensiones? Y lo titulábamos así porque nosotros sabemos que no estamos ni ante la quiebra del sistema, ni ante un problema técnico, ni ante un problema demográfico, ni ante la supervivencia del sistema como muchos pretenden hacernos creer. Estamos claramente ante un intento que tiene una voluntad de conseguir, de imponerse, de hacer un nuevo recorte en lo que hemos venido a llamar el Estado social, ¿no? ¿Por qué? Por lo tanto, nos interrogábamos acerca de por qué lo quieren recortar. Básicamente, 2 cosas que nos pueden venir a la cabeza a la hora de tratar de desencudriñar cuál es la voluntad que está detrás del recorte de las pensiones, ¿no? Una, aligerar las obligaciones del Estado y disponer de más recursos para respaldar la deuda privada de los bancos, que en la práctica se ha convertido en deuda pública. Esto que dicen que la prima de riesgo baja y que las cosas van mejor, pues tiene que ver con eso, con que se liberan recursos para garantizar que las deudas que los bancos españoles y el sistema financiero tienen con la banca internacional, pues queda salvo. Y otro, pues claramente lo hemos discutido y hablado muchas veces, para impulsar otro modelo de pensiones, un modelo mixto, un modelo público-privado. Se trata de que la pensión pública no garantizará, de imponerse todas estas reformas y todos estos recortes, no garantizará un salario parecido al que se tenía cuando se estaba trabajando, y por lo tanto, si uno quiere seguir más o menos igual, tendrá que ir necesariamente a una pensión privada que complemente la pensión pública. Para eso las leyes de planes y fondos de pensiones, que se están convirtiendo en un verdadero expolio también de lo que entendemos el Estado social, ¿no? Os sorprenderá, pero entre el 2008 y el 2013 el gasto fiscal que se ha dejado de ingresar, que el Estado ha dejado de ingresar como consecuencia de las bonificaciones de los fondos de privados de pensiones, es de 6.600 millones de euros, es decir, no es poco, ¿no? Y solo en este año 2013 se ha evaluado que se dejarán de ingresar en las arcas públicas, como consecuencia de bonificaciones a los planes y fondos de pensiones privados, 1.112 millones de euros. Se podrá decir que cuando estos fondos privados paguen las pensiones, en ese momento tributarán, pero claro, ahora estamos en el ciclo en el que se deja de ingresar al Estado el dinero que por el fisco le hubiera podido corresponder, y no estamos todavía, como consecuencia del espacio temporal en el que nos movemos, en el momento en el que haya ingresos fiscales como consecuencia de estas pensiones privadas causadas. Por lo tanto, estamos únicamente dejando de percibir, ¿no? El alcance que tiene la reforma del Gobierno que se plantea, yo creo que ya empieza a ser conocido, los números están ya encima de la mesa. Un recorte medio de un 19% en una horquilla que va del 15 al 30%, como consecuencia de la aplicación de los distintos factores que influyen, por una buena revalorización, el factor de sostenibilidad. El propio Gobierno reconoce 33.000 millones, según unos cálculos u otros, la horquilla, vinculados a las previsiones de inflación, la horquilla que manejamos es entre 50 y 70.000 millones, lo que verdaderamente va a representar el recorte, ¿no? Y para el 2033
prácticamente ya con el recorte aplicado, pues vamos a mover en rebajas del 38% con una horquilla de entre el 30 y el 63%, ¿no? En la práctica todo esto, porque los números, pues la verdad que hay veces que ya que nos dejan un poco... verdaderamente a mí el dato que más me llama la atención, el dato que queda al final, un poco decir, bueno, todo esto, contando las dos reformas que se han hecho, la anterior y esta, en mi opinión el dato más significativo es lo que pretenden las reformas, y básicamente esta, es que el gasto en pensiones no aumente el 10% del Producto Interior Bruto. Es decir, con las leyes que teníamos de pensiones y la consecuencia de las cotizaciones de los trabajadores con unas largas carreras profesionales en este tiempo, tendía a situarse en el entorno del 17%. Y las reformas lo que hacen es achatar eso para que no pase en un caso del 13-15 con la reforma anterior y ahora que no pase del 10, cuando al final las reformas se asienten, si consiguen imponerlas, básicamente se va a gastar en pensiones el 10% del PIB, lo mismo que ahora para mucha más gente y para mucha gente que tenía unas expectativas de una pensión mejor, porque las pensiones que tenemos ahora, como bien conocéis todos, son una pensión media de 900 y pico euros, ¿no? Por lo tanto, claramente el objetivo, la voluntad, el dato que se persigue es que los compromisos del Estado en esta materia se sitúen ahí, en un gasto del 10% del PIB, ¿no? Entonces se trata de hablar de esto, es para lo que hoy nos reunimos, y se trata de hablar también de las soluciones, de las iniciativas y qué podemos hacer para evitarlo. Yo en este sentido, 3 pinceladas porque contamos con dos compañeros que de estas cosas entienden mucho más que yo y que nos van a ayudar a tener un debate interesante en el formato que tenemos siempre. Tendremos un rato de exposición y tenemos un rato para el debate, ¿no? En mi opinión, si pretendemos hablar de futuro, tendríamos que tener en consideración pues, al menos 4 o 5 cosas. Uno, darle relevancia al conflicto. No estamos ante una reforma menor, no es una cosa de un 5% arriba abajo, no es un recorte de los muchos y de los muchos que vendrán, es un recorte de fondo, es decir, tiene una voluntad, tiene calado y por lo tanto no es una cuestión menor. Además de un problema social, de un problema laboral, que hay que entender que es un problema político y por lo tanto o le damos una solución política o va a ser difícil conseguirlo. Es decir, la movilización podrá no tener un resultado inmediato, pero si no le damos una dimensión política y derrotamos políticamente a los responsables en la calle y en las urnas, esto no tiene salida. Por lo tanto, la movilización juega dos papeles: un papel de choque, es decir, de resistencia a las agresiones, pero juega también un papel determinante, y es que la movilización lesiona de forma irreversible las expectativas electorales del partido en el gobierno, y por lo tanto, si entendemos que es un problema político y que le tenemos que derrotar políticamente, le tenemos que desgastar necesariamente primero en el conflicto social. Por lo tanto, se trataría de orquestar, de organizar el cómo, y el cómo, en nuestra opinión, en la opinión de Izquierda Unida, es la convergencia social y política para hacer un bloque alternativo que sea capaz de convertir en programa de gobierno las reivindicaciones que la gente hoy está defendiendo y peleando en la calle, ¿no? Y luego, yo creo que un elemento que es determinante, con un sentimiento de derrota, no podremos enfrentar estos problemas. Hay que tener confianza en la victoria, en que podemos ganar, pero que la victoria no se sitúa en el umbral inmediato. La victoria se sitúa básicamente en una derrota del Partido Popular en cada una de las contiendas electorales a las que nos vayamos acercando, y por lo tanto darle desde lo social la dimensión política que el problema tiene. Bueno, yo creo que de estas cosas y de las que a cada uno se le ocurran interviniendo, y en el debate después es de lo que podríamos hablar hoy, y para eso contamos, como ya os hemos anunciado reiteradamente en un número de correos que os hemos mandado, con Carlos Berzosa, que todos le conocéis y necesita poca presentación, porque además de catedrático de Economía Aplicada, pues hemos conocido todos de rector y en el mundo académico pues ha estado siempre presente, ¿no? Y con José Antonio García Rubio, que es nuestro secretario de Política Económica,
Federal de Izquierda Unida. Nosotros hemos preparado en este tiempo una propuesta, hemos articulado una propuesta concreta en materia de pensiones que pensamos tiene una relevancia y puede tener en el futuro una relevancia para abordar estos problemas, ¿no? Y sin más, y ya casi seguro que con una presentación demasiado larga, pues le doy la palabra a Carlos